Eduardo Manso Ramos. Él es jefe de Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Cultura y nos va a exponer el PACMI, que es el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Bien. Bueno, no sé si me escucho bien. Siguiendo la recomendación de que revisen reglas de operación, solo haríamos un paréntesis con el PACMIC. No lo busquen en reglas de operación. ¿Por qué? Porque el PACMIC, junto con otros apoyos a la cultura, terminó integrado en un solo programa. Dan apoyos a la infraestructura cultural, es interesante, ya cerró la convocatoria. Da conservación de bienes que son patrimonio de la nación, que se llama el FOREMOVA, está a punto de concluir su convocatoria. Se da apoyos a festivales culturales, se da apoyos a ciudades patrimonio, se da financiamiento a los estados para proyectos culturales y además estamos nosotros. Resultado, las reglas de operación del programa de apoyos a la cultura es súper complejo de revisar. Algo semejante a lo que le pasó a todos los programas de deporte, que lo mismo está la parte de activación física que cómo generar campeones olímpicos. Entonces, recomendación. Es un documento que da las bases y el fundamento de cómo funciona el PACMIC y los otros apoyos culturales, pero sí es muy complejo leerlo. Por lo tanto, lo que les recomiendo es que entren a la página de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas y van a encontrar en la parte superior un banner con lo que nosotros llamamos el PACMITRON, con un color verde chillante, y ahí les vas a abrir un PDF. Ese PDF da los elementos de lo que yo les voy a tratar de plantear de la manera más sintética y clara posible, de qué tipos de apoyos damos, a quiénes y requisitos para poderlo lograr. Entonces, entren a la página y bajen ese PDF con esta información. Derecha. Un poco de antecedentes. El programa lo creó en 1989 una serie de antropólogos. El más destacado es Guillermo Bonfil. Algunos dicen que tomaban sotol, otros dicen que se echaban algunos toritos veracruzanos. Y tiene que ver con el Museo de Culturas Populares que está al final de la calle. Bonfil batalla es parte de un proceso de análisis, de interpretación que lleva a plantear que las culturas populares son parte de la riqueza nacional y esas culturas populares están en riesgo respecto a una cultura dominante, a una cultura que termina siendo homogénea respecto a todo el país. Y que esa riqueza cultural, que después la UNESCO termina llamando patrimonio cultural inmaterial, vamos a revisar un poco la definición un poco después, es parte de la riqueza fundamental del país. Bonfil batalla con estos antropólogos que lo acompañan, generan en 89 el PACMI, que es el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. A partir de 1999 tenemos reglas de operación y a partir de 2016, como ya les comentaba, formamos parte de un programa que se llama Apoyos a la Cultura. Y de todos modos el PACMIC sigue operando como tal. Este es un poco el fundamento. Esta presentación se las van a mandar. Entonces, como bien decía un compañero, no se los leo porque ustedes lo pueden leer perfectamente. ¿Cuál es la idea fundamental? Todos somos portadores y portadoras de cultura. La cultura no son las bellas artes que llevamos a las comunidades para que adquieran cultura. Nuestras concepciones, nuestros ritos, en una visión antropológica, nuestras formas de comportar, cómo comemos, por qué comemos lo que comemos, qué rituales hacemos
relacionados con esto, nuestras concepciones sobre la enfermedad, cómo danzamos, qué celebramos y cómo lo hacemos. Esa es parte de la expresión. Entonces, el PACMIC nace bajo un supuesto básico. Quienes son creadores de la cultura popular son la gente en las comunidades. Y esas expresiones las conservan, las desarrollan, las transforman las propias comunidades. Y esas expresiones les da identidad. Por eso, un indígena otomí se puede identificar como otomí. Por eso, un hablante de la lengua zapoteca es oaxaqueño, pero antes de ser oaxaqueño, zapoteca. Había una versión interesante de en Oaxaca son zapotecas, salen de Oaxaca, son oaxaqueños, salen de México, migran y son mexicanos. Y esta mezcla de ser mexicanos, oaxaqueños, e incluso con una variante de lengua zapoteca, es lo que les caracteriza. Entonces, ¿qué hace el programa? ¿Qué hace el PACMIC? Apoya proyectos culturales comunitarios para conservar, preservar, registrar, difundir las expresiones de las propias comunidades. ¿Quiénes pueden presentar estos proyectos? Grupos comunitarios. Entendemos por grupos de 3 adultos en adelante, puede haber menores de edad, pero forman parte de esa comunidad. Y aquí tenemos una dualidad en términos de qué entendemos como comunidad. Lo mismo la idea geográfica, vive en San Mateo del Mar, en Oaxaca, y pertenece a esa comunidad y con los miembros de su comunidad quiere desarrollar un proyecto. Pero, por ejemplo, si trasladamos la idea de comunidad a la Ciudad de México, podemos hablar de la comunidad arqueta, que tiene su identidad a partir de sus formas de vestir, de sus ritos, de sus formas de identificarse. Entonces, estamos manejando 2 concepciones de comunidad: vivir en una localidad precisa, donde hay expresiones que le son propias y los identifica, y los hace sentir como miembros de esa comunidad. Y la otra, más cercana a los espacios urbanos, que son pertenecer a una comunidad cultural. A veces tenemos barrios como en la Ciudad de México que siguen preservando tradiciones: Xochimilco, Tlalpan, Milpalta, Coyoacán, un poco Iztacalco, Tláhuac, San Pedro, trabajé allá, me la conozco un poquito. Y pero otros vivimos en colonias donde no sabemos cómo se llaman los vecinos. Ni hacemos ritos, ni fiestas, ni comemos, ni interactuamos con ellos. Pero de todos modos formamos partes de algunas comunidades. Entonces, ¿dónde intervienen ustedes? Los grupos pueden ser formales o informales. No hay ningún problema. El programa da apoyos hasta por 60,000 pesos para desarrollar proyectos culturales. No seleccionamos a la población. Entonces la población no tiene que ser pobre, ni mayoritariamente en zonas marginadas, ni tener determinado nivel cultural, ni tener nivel de ingreso. Ninguna característica sociodemográfica al programa le interesa. Entonces lo mismo podemos tener estudiantes de antropología con doctorados que gente que es monolingüe. Entonces no seleccionamos a los potenciales beneficiarios del programa a partir de sus características. Lo que estamos seleccionando son los proyectos culturales. Esos proyectos culturales responden a una convocatoria que se abrió hace 2 semanas y se cierra el 30 de mayo. Esta convocatoria nacional permite que en cada entidad se reciban proyectos. ¿Quiénes ejecutan en las entidades? Las secretarías, los consejos, los institutos de cultura. Y esa convocatoria, aunque es nacional, tiene procesos estatales. Si ustedes quisieran presentar proyectos al programa,
que se les invita cordialmente, se tiene que reflejar que pertenecen a una comunidad. Cuidado con esa idea de les vamos a llevar la cultura, porque entonces choca directamente con la concepción inicial del programa de que la gente es portadora de su cultura. Por más que nos guste Oscar Chávez o Benia León, o nos guste el tango, o nos guste el hip hop, o nos guste los Rolling Stone, o lo que sea. Seguimos teniendo organizaciones de la sociedad civil en este planteamiento de, desde afuera de la comunidad, nosotros les vamos a llevar la cultura. Entonces, no. Trabajamos con algún grupo comunitario en estas dos concepciones, de lo geográfico o del sentido de pertenencia, y elaboramos una propuesta sobre una expresión cultural concreta que los identifica. Entonces, es importante que los grupos que lo presentan, pertenezcan o no a las organizaciones de ustedes, residan en esos espacios. Luego nos pasa con muchos migrantes oaxaqueños. Vivo en la Ciudad de México, pero quiero regresar allá. Y entonces de los 40% del recurso es para pagar viáticos. Pues sí perteneces a esa comunidad, pero se vuelve una complicación la ejecución de los proyectos y la gente se está trasladando continuamente para allá. ¿Dónde nos pueden ayudar también como organizaciones? A hacer proyectos. La gente tiene una serie de preocupaciones sobre la danza que mi abuelo bailaba y que yo vi de pequeño, ya no se baila. La gente ya no sabe lo que significan, lo que trae nuestra ropa típica, ya no habla la lengua porque le da pena o porque ya no la sabe, pero no necesariamente sabe cómo pasar esa preocupación a hacer un proyecto. Entonces, ustedes que tienen más experiencia en esa parte, sería un apoyo fundamental si conocen grupos comunitarios y le dan ese acompañamiento. La ventaja del programa es que pueden pedir hasta 60,000 pesos, los cuales no hay que regresar, simplemente hay que comprobar. Y en ese programa es profundamente flexible. Desde 2007 a la fecha hemos estado recibiendo por lo menos un proyecto del 80% de los municipios. Entonces, lo mismo estamos en San Pedro Garza, en Nuevo León, que estamos en buena parte del estado de Chiapas, de Oaxaca, en la montaña de Guerrero, en todas las condiciones socioeconómicas y condiciones de vida y cultura. Entonces, eso nos permite que la gente tenga un financiamiento para su proyecto cultural que no tiene que regresar y que si entendió bien de qué se trata el programa, va a terminar aportando. No es un proyecto para regularmente obtener ingresos, no es un proyecto cultural, ahorita regreso sobre esa parte. Es un proyecto donde la gente mete sus recursos, mete su tiempo, sus relaciones, las dificultades de coordinar un grupo, y entonces, con los recursos que recibe potencialmente del programa, termina haciendo cosas muy interesantes. Hay un video, si gustan buscarlo después, es un buen ejemplo de la diversidad de cosas que apoya el programa. Se llama 20 años del PACMIC Chihuahua, está en YouTube. Es la versión específica, tarda más del tiempo que tenemos para esta exposición, pero plantea muy interesante desde el contexto de Ciudad Juárez, los cerezos en Ciudad Juárez, donde hemos tenido muchos proyectos, donde fue el Papa Francisco, les cuento, por ejemplo, los presos desarrollaron un altar a la Santa Muerte. Resultado, terminaron excomulgados los compañeros del programa de allá, no nosotros, porque decía la Iglesia Católica que estaban fomentándose el culto a la muerte y visiones muy especiales. Pero ese fue el proyecto
de la gente que estaba en el Cerezo, con las expresiones culturales que los hace sentir e identificar como un grupo, como un colectivo. Acá está lo que terminamos dando en términos de características del programa. Es un año de ejecución máximo. Las ejecutoras en los estados están obligados a dar capacitación a los grupos que están interesados a presentar proyectos. No se pueden presentar proyectos tipo. En el momento que los identificamos, los marcamos como no elegibles, como que no pueden participar en el proceso de dictaminación. Proceso de dictaminación que agraciadamente lo hacemos con externos por transparencia y nos facilita enormemente las cosas. Proyectos tipo, hay ciertos programas que lo que te dicen es yo te voy a dar apoyo. Por ejemplo, proyecto agropecuario. Pero tengo uno donde te puedo dar aves de corral y puedes sembrar el huerto. O puede ser un macho y una hembra de cierta especie. Y entonces yo te digo, hay 4 o 5 opciones para que tú escojas. A diferencia de casi todos los programas sociales, nosotros invertimos el proceso. La gente es la que dice qué quiere hacer. Y en el proceso de dictaminación se evalúa las características de los proyectos. Entonces no presentamos 4 cajoncitos donde la gente puede solicitar el tipo de apoyo. Pero si hay alguien que está presentando proyectos tipos, sí es muy fácil identificarlos porque regularmente son muy, muy malos. Es que todos tienen la misma estructura y todos plantean lo mismo. Y ahí perdemos la creatividad de los grupos. Les cuento una anécdota. Hace poco van 2 compañeros de Hidalgo. Uno dice, yo quiero recursos para los instrumentos, porque hay una banda comunitaria. Hay otra que incluso apoyó el PACMIC, pero va a las fiestas. Yo lo que quiero es apoyar a la banda comunitaria. Y quien la acompañaba decía, a mí lo que me interesa es comprar la indumentaria de la danza. Nosotros les decimos, no solo piden eso. Nos ayuda más que capaciten. Nos ayuda más que como los proyectos de Iztapalapa rescaten en las danzas máscaras de cera, que son rarísimas. Ahorita les muestro algunas fotos de lo complejo que pueden ser las vestimentas de la danza. Y que si los grupos se meten a entender el significado de la danza, por qué danzan en el orden en que van, qué simbolizan, lo que utilizan como vestuario, no solo rescatamos la danza como práctica, rescatamos los valores, las creencias y la estamos transmitiendo. Entonces, en ese contexto yo les decía, pueden hacer cosas interesantes. Y el primer señor me decía algo bien interesante. Mi hija bailó en el último carnaval con sus amigas. Las danzas regularmente son de hombres. Y cuando hay participación femenina, regularmente son los hombres los que se visten como mujeres. Entonces, el hecho de que un grupo de mujeres salgan a danzar es una ruptura impresionante. Yo les decía, no les sugiero, pero es un proyecto súper interesante. Cuando al señor le gusta la idea, dice, bueno, es que es mi hija. Y a ver, si le dicen en la comunidad que no puede bailar, porque es mi hija. Rescata lo del empoderamiento de hace rato. Eso es empoderamiento. Pero al mismo tiempo es transformación de la propia práctica. La están modificando. Ana Laura trae una vestimenta. Está haciendo la gracia de modelar. Pero si se fijan, no es la ropa que utilizan las productoras. El último Premio Nacional de Artes, apoyada por PACMIC y posiblemente por otros programas sociales. Cuando las invitamos a la venta, traen colores como tu color mostaza, unos verdes primorosos. A mí como citadino me gustan,
y les decíamos, ¿y ustedes la usan? No, nosotros usamos la tradicional. No me uso esos colores, a mí ni me gustan. Hay una parte que no es proyecto productivo, pero tiene que ver con recuperación de los diseños tradicionales, de las técnicas para hacerlo, del uso de tintes naturales, de recuperación de lo que es la iconografía que va relacionada con el vestido, que ese sí nos interesa. La parte cuando un grupo de artesanos o de artesanas nos dicen, yo lo que quiero es materia prima para hacer punto de cruz, le decimos, no has resuelto la parte básica, pero además no somos el programa para apoyarte. No queremos desarrollar proyectos productivos. Si son productivos es que están resuelta o vinculado con la parte cultural. Que eso nos pasa con muchas organizaciones de la sociedad civil. Trabajan con personas con discapacidad, o ya no sé el término, cómo es más moderno. El último, personas con discapacidad, y entonces el proyecto va esencialmente orientado a eso, y la parte cultural no la notamos. Trabajan sobre proyectos que tienen que ver sobre turismo y no está tan claro cómo se vincula con la parte cultural, o las cuestiones de medio ambiente. Entonces, esencialmente, les decimos, se entrega un documento que tiene que convencer a 3 personas que por desfortuna no pueden entrar con contacto con la gente, y por lo tanto el documento debe maravillarlos, debe encantarlos, porque ellos van a votar y decir este proyecto vale la pena. Por la expresión, por cómo lo plantean, porque son coherentes, porque trabajan con la comunidad, porque la difunden en la propia comunidad, porque conservan una expresión que está en riesgo, porque son muy originales como lo están planteando. En el folletito ustedes van a ver 10 características, 8 dependen de quien elabora el proyecto, del grupo que lo presenta. Entonces, si lo cubren adecuadamente y además le agregan información para que el jurado diga, híjole, qué interesante es esto. Por ejemplo, cosas interesantes de innovación. La Dirección General de Culturas Populares tiene una serie de actividades que casi es un programa, que se llama de Tradición y Nuevas Rolas, que está rescatando una cantidad impresionante de grupos que están cantando en lengua y están haciendo hip hop, están haciendo rock, están haciendo cualquier cosa que originalmente, incluso en sus comunidades, hubiera sido captado como una expresión musical ajena. Y entonces tenemos el rapero de Tlapa hablando sobre los conflictos, sobre la problemática, sobre la violencia de la zona, cantando en náhuatl. Este año, si no me equivoco, van a ir a Canadá a presentarlos. Entonces, eso se está convirtiendo en un movimiento súper interesante. Tenemos grupos de mujeres haciendo hip hop en Chihuahua, en español. ¿Qué cabe en cultura popular? Hace rato uno de los compañeros decía que cabe un montón de cosas. Sí, es impresionante. Tenemos cuestiones de creación. Chihuahua con 50,000 pesos hizo una película, un cortometraje premiado internacionalmente. Tenemos cuestiones de fotografía, que es creación artística, pero esa creación tiene que ir relacionada con las culturas populares. Hay otros programas de la Secretaría de Cultura que apoyan creadores y van por otra dinámica. Incluso dentro del programa que nosotros formamos parte, se apoyan esos festivales culturales que tienen esta visión inicial de llevar otras expresiones a las comunidades, hacer festivales para que conozcan otras cosas. Pero en el caso del programa, necesariamente, si es creación artística, si es proyecto productivo, si tiene alguna preocupación del objeto con el que ustedes crearon la organización de la que forman parte, debe tener la parte cultural resuelta, muy, muy clarita. Y por cierto, no es necesario que dentro del objeto de creación ustedes tengan la parte cultural. No ponemos ningún limitante. Esta es una ventaja también enorme. Porque pues, claro,
Sí. El año pasado tuvimos el apoyo entonces de la culta, digamos, pero la mera base nos canceló porque no decíamos que teníamos atención a grupos parados, digamos ahí, es una atención integral. Empezamos, atención integral, tenemos que tiene que mencionar el aspecto que acá habrá necesidad. En el caso del PACMIC, no. Hay una parte muy compleja. Al gobierno federal y a los gobiernos locales le cuesta muchísimo ejercer. Eso es impresionante. Y a ustedes les cuesta trabajo acceder. Entonces es un desencuentro espantoso. O como el compañero de Zagarpa, sí, la torta cubana está bien rica, es enorme, pero se les fue. Estos son como bocadillos, muy ricos. Y está abierta la convocatoria. En el caso del programa, las reglas van cambiando muy poco a poco. Este folletito se parece al del año anterior. Vamos metiendo cosas para que sea más transparente, para que sea más objetivo el proceso de selección, pero esencialmente sigue siendo la misma idea. Y en este caso no necesitan ustedes más que soliciten lo que soliciten, expresar que lo están presentando en tanto organizaciones. Si es así, lo único que necesitamos es su CLUNY y copia de su acta constitutiva. Con eso basta. No necesitamos otra cosa. Si lo presenta un grupo comunitario con el que trabajan y no lo presentan en tanta organización, no necesitamos eso, salvo si piden maquinaria o equipo por más de 30,000 pesos. Porque entonces ya estamos hablando de que están adquiriendo bienes que se van a quedar a la organización. Pero fuera de eso, es un programa bastante tranquilo en requisitos, en mecanismos. ¿Qué problema tenemos? Ritmos de entrega y dictaminación. Vamos a cerrar en mayo, 30 de mayo. Salvo los estados donde tenemos procesos electorales. Las vedas electorales nos pegan espantosamente. Entonces traemos 7, 8 estados que tienen procesos. Ahí regularmente nos piden alargar la convocatoria, la recepción de proyectos y se las vamos a dar. En el DF no hay proceso electoral. El DF ya empezó talleres. Si están interesados, en Secretaría de Cultura cada viernes se están presentando. Es un equipo muy bueno. Y vayan directamente con ellas o hablan a los teléfonos de nosotros y les decimos dónde. Pero de los lugares donde mejor funciona la capacitación y mejor programada es el Distrito Federal. ¿Qué estamos apoyando? Partes de artesanías que no son proyectos culturales en el sentido que les decía, muchísimos de expresiones musicales, a veces son cuestiones de las bandas oaxaqueñas con un solo instrumento se pueden echar 50,000 pesos, pero no les financiamos la compra, les financiamos lo que van a hacer con el instrumento. Van a capacitar, van a transmitir, van a rescatar cuál era el repertorio tradicional. Eso es lo que le estamos financiando, porque si no, en propio Oaxaca, la Secretaría de Asuntos Indígenas cotidianamente les pasa instrumentos. Pero nosotros no entramos en esa lógica. Tenemos cosas de danza, arte popular, fiestas tradicionales, no para realizar las fiestas. Pensamos que cada vez que nosotros financiamos una fiesta le damos la estocada a la fiesta, porque las mayordomías son la estructura social que permite que las fiestas se realicen. Gastronomía, recetarios, registros, formas de transmitir los conocimientos, cuestiones de vestimenta, no solo en términos de elaborarlos, sino de investigar implicaciones. Teníamos un proyecto muy interesante, ¿por qué los jóvenes dejaban de utilizar la vestimenta en Nayarit? Los propios jóvenes estaban planteando entender esa parte, cuestiones de teatro, literatura y todo lo que ustedes consideren, o todo lo que los grupos comunitarios consideran que les da identidad. Eso habla de dónde estamos, con quién trabajamos, estamos muy orgullosos del programa,
permíteme tantito, presento nomás la imagen. Esta es de pose para que digan, ay, ¿cómo ven la convocatoria del programa? Estas son partes de las cosas que hemos apoyado. Cuestiones de artesanías. Ay, se la voló Luis. Tenemos danzas con los vestuarios más impresionantes. Me dice que 2 minutos y ya Dios, gracias. Tenemos rituales de todo tipo, rituales de Día de Muertos que rompe con la lógica de lo que sabemos de Mixquic, que rompe más allá de lo que sabemos de Pátzcuaro como algo turístico interesante. Tenemos las celebraciones de Día de Muertos en la Huasteca, que son maravillosos, impresionantes, desde el video hasta el contexto para poderlo realizar. Por ejemplo, les cuento algo que yo no conocía y me impresionó muchísimo. Al año de que murió alguien, lo que llaman el cabo de año en muchos estados de la República, los danzantes van de puerta en puerta y entonces con un látigo le pegan a la cruz para que el muerto o la muerta se vaya en paz. ¿Qué tiene que ver con nuestro Día de Muertos? Nada. Ni el urbano, ni el de Tláhuac, ni nada, absolutamente nada. Pero esa riqueza es la que conserva el programa. El programa apoya 2 cosas. La expresión en particular de cada comunidad y de manera global, a semejanza de la diversidad biológica, preservamos la diversidad cultural. Ustedes ya se conocen eso de cuando se pierde una lengua, empobrecemos. La diversidad de lenguas, la diversidad de entender el mundo, de celebrar, de comer, de ser, en este México tan diverso, es lo que nos permite ser diversos. La Secretaría de Cultura apoya 2 cosas. La cultura en términos de espectáculo, de creación artística, la cultura en términos de patrimonio, 3 cosas, en términos de patrimonio material, de objetos, y esta parte. No somos el único programa de la Secretaría de Cultura que lo apoya, pero es fundamental. Por eso la perspectiva con que la aborda el PACMIC es absolutamente diferente. ¿Preguntas? Sí, hay que apoyar videos que apoyan la parte de eventos como para la cultura, ¿no? Pero con 60,000 pesos de repente no alcanza a encontrar un proyecto más grande, documentales, ahí cómo le podemos hacer. En la lógica de que estás planteando que es un proyecto de la propia comunidad. Si tú lo piensas en términos de hacer un largometraje, un cortometraje, con edición y demás, sí, es muy limitado el bocadillo que es el PACMIC, es muy poquito, aunque tenemos el ejemplo de Chihuahua que lo hicieron y con 50,000 tienen premios internacionales. No, ahí tienen que ir con FONCA. Entonces, una parte importante, revisen en diciembre, son muy complicadas las reglas de operación, son lenguajes donde nosotros cumplimos requisitos, donde alguien nos dice que así deben ser. Entonces, son reglas para que otra área del gobierno federal se sienta satisfecha de que está bien hecho. No está dirigido a sociedad civil, no tiene lenguaje ciudadano, pero de todos modos revísenlo. El 31 de diciembre deben estar publicadas todas las reglas de operación de todos los programas sociales. En el caso de nosotros, es buen antecedente que tengan la última versión del folleto porque nos vamos a parecer mucho. ¿Otras preguntas? Perdón. Soy Eduardo, me dicen Lalo, les agradeceré que me llamen así. Y tratamos de ser muy relajados, enormemente relajados. Mi correo es emanso@cultura.gov.mx y los teléfonos son los teléfonos del programa 4155-0360 y 4155-0348 y con gusto y placer los vamos a atender.
Bueno, le agradecemos mucho al licenciado Manso de la Secretaría de Cultura y vamos a dar la palabra al maestro José Armando García, que nos viene a exponer programas de la Secretaría de Turismo. Gracias. Buenas tardes. Creo que han de estar un poquito desesperados, creo que ya los tiempos, y veo por ahí caras estresadas, sobre todo a los organizadores, pero voy a ser muy breve. La verdad es que hemos estado asistiendo, como lo decía el maestro Bermeo, hemos estado participando ya en diversas sedes de estos talleres, y el propósito de que la Secretaría de Turismo esté presente o esté participando en estos talleres es con la intención de poder presentar a las organizaciones de la sociedad civil la iniciativa que trae la Secretaría de Turismo como una alternativa a todos los programas sujetos a reglas de operación que han estado presentándose el día de hoy. Y no es casualidad que sea en este momento, digamos casi al final de las sesiones, que la Secretaría de Turismo esté participando. En realidad es muy importante que ustedes hayan conocido la mayoría de los programas donde pueden bajar recursos para sus proyectos productivos, porque si se pueden dar cuenta, o si se pudieron dar cuenta, cada uno de los proyectos, cada uno de los programas sujetos a reglas de operación pueden tener un enfoque turístico. Estábamos hablando hace un instante sobre la conservación de la cultura. Al ratito creo que por ahí FONAR va a estar platicando sobre el tema de artesanía. Platicaron sobre el tema de proyectos productivos agrícolas, que tiene que ver un poco, por supuesto, con la gastronomía. Entonces, precisamente la Secretaría de Turismo está presente para tratar de convencer a las organizaciones de la sociedad civil que el sector turístico hay una gran área de oportunidad para que trabajemos de manera concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como turismo, somos un sector totalmente transversal, es decir, dependemos de que otros sectores se desarrollen de alguna manera eficazmente o eficientemente. Necesitamos desde luego de la infraestructura turística, necesitamos desde luego de la producción agrícola, ¿no? Todo el tema de la gastronomía es totalmente importante. Dependemos de la artesanía, dependemos de la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos toda esa riqueza, pues la verdad es que el turismo no tendría sentido. O sea, no habría personas que quisieran viajar a puntos de nuestro país con la intención de aprender y de recrearse. Entonces, de manera muy rápida, estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil para ofrecerles otra alternativa. Es decir, la Secretaría de Turismo no tiene un programa sujeto a regla de operación donde podamos bajar un recurso directamente a las organizaciones de la sociedad civil. No tenemos el mecanismo, pero estamos convencidos que empezar a trabajar con ustedes, empezamos a crear una política pública que en un futuro podamos lograr o justificar que la Secretaría de Turismo tenga un programa de esta índole. Entonces, por eso es que estamos presentes aquí, y también, desde luego, pues aprovechar la oportunidad que nos da el que expertos en los diversos programas vengan y presenten para que nosotros pues aprovechemos esos recursos también como actividad turística y podamos desarrollar o detonar proyectos productivos con un enfoque o con un potencial turístico. Y les voy a explicar en qué consiste. Nosotros, bueno, pues prácticamente nos estamos enmarcando en la instrucción presidencial, que es la política nacional turística. ¿Y qué es lo relevante de esta política? Pues prácticamente nos está obligando a impulsar el desarrollo regional y a combatir la pobreza. Y entonces, desde ese punto de vista, la Secretaría de Turismo, tomando en cuenta el modelo tradicional de la actividad turística, donde gobierno y sector privado interactúan de manera muy constante, hemos identificado con esta instrucción que es necesario y es obligación trabajar con el sector social. ¿Y por qué? Porque desde luego que el sector social contribuye pues, a promover lo que tenemos de riqueza. Fomentamos el turismo, con lo que platicábamos ya hace un ratito, con proyectos productivos que pudieran ustedes impulsar desde el enfoque gastronómico, desde el enfoque del turismo social alternativo, que ahorita lo vamos a ver. Y desde luego nos enmarcamos en trabajar
mucho en fomentar la sustentabilidad, el bienestar social y el desarrollo comunitario. Ese es un poco el marco de la política nacional turística donde nosotros como Secretaría de Turismo debemos estar trabajando. ¿Qué tenemos? Aquí se desfasó un poquito, pero ¿qué tenemos? La idea, esta lámina siempre se las presentamos porque es importante que ustedes sepan que el sector turístico contribuye de manera muy importante al país. Somos prácticamente la tercera fuente de ingresos para el país, contribuimos con el 8.7% al PIB nacional y empleamos pues más casi 4 millones de personas dentro del sector. Somos un sector que es el primer empleador de jóvenes y el segundo de mujeres. Entonces, somos un sector muy importante. Pero, ¿por qué trabajar en la actividad turística? Pues miren, no les voy a leer todo. Tenemos una amplia gama de riqueza cultural, de riqueza natural, de riqueza histórica, de riqueza gastronómica. Y que puede ser aprovechada para detonar la actividad turística, desde luego, enfocándonos a los proyectos productivos que ustedes puedan desarrollar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dentro de todo este contexto, dijimos, bueno, ¿por qué fomentar la integración y la participación de las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué trabajar con ustedes? Entonces, estamos convencidos que el trabajar con ustedes, pues contribuimos a que México logre su máximo potencial, es decir, la coordinación y la concurrencia entre las entidades, entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionadas o atendiendo las demandas de la sociedad, hace que detonemos el máximo potencial que tiene el país. Fortalecemos la gobernanza, la democracia y propiciamos oportunidades y desarrollo para que estos lleguen a las comunidades y a las regiones, ¿sí me escucho? Sí. Y a las regiones del país. Es decir, está comprobadísimo estadísticamente, donde hay turismo, hay bajos índices de marginación, hay bajo índice de pobreza. ¿Por qué? Porque pues obviamente las comunidades se emplean en actividades turísticas que se suman a la cadena de valor de este modelo que yo les platicaba, normalmente que es sector gobierno, sector privado, ¿no? Normalmente se relacionan, pero estamos dejando a un lado al sector social y lo que queremos en la Secretaría es precisamente sumar a la cadena de valor lo que ustedes hacen. Entonces, pues obviamente trabajamos desde luego para que ustedes o los actores sociales tengan insumos estratégicos, no solamente para bajar el recurso, es decir, para que ustedes tengan los 60,000, el millón de pesos, los 300,000 para sus proyectos productivos, sino estamos convencidos, y es aquí donde quiero subrayar, y es por eso que estamos aquí, hay otras alternativas que no solamente son recursos. La Secretaría de Turismo está dando asesoría técnica para la revisión de cada uno de los proyectos que ustedes tienen, para que podamos calificar como un proyecto potencialmente turístico. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacemos? Damos esa calificación y ya, no nos desentendemos. Obviamente, pues está tu proyecto, está padrísimo, estás desarrollando huertas de café, de guayaba, por ahí creo que comentaban, supongo, en algún momento que estaba produciendo guayaba o chile, en algunos casos, en otros foros hemos estado identificando todo este tema de gastronomía. Pues no solamente calificamos que tenga un potencial gastronómico o turístico, sino que también estamos haciendo, lo estamos llevando de la mano y estamos siendo como interlocutores, facilitadores ante las diversas instancias para que podamos conjuntamente bajar recursos para sus proyectos productivos. No nos estamos desatendiendo. Entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, pues la idea es que conjuntamente o de manera coordinada impulsemos el desarrollo local y regional, ¿no? Estamos totalmente convencidos que queremos un poco salirnos de ese modelo tradicional, ¿no? Que es que la actividad turística beneficie a las grandes cadenas hoteleras, a las grandes cadenas restauranteras, ¿no? Queremos que el turismo sea factor para el desarrollo local y regional, desde luego sumándose a la cadena de valor. Queremos desconcentrar las acciones gubernamentales. Sabemos que lo que ustedes hacen tiene mayor expertise de lo que hacemos nosotros atrás de un escritorio o dentro de una dependencia, porque ustedes tienen esa expertise, ustedes son los que saben cómo se desarrolla en la localidad X actividad o X cultura, etcétera, etcétera.
Desde luego queremos romper, ya les decía, con ese modelo de interacción exclusiva entre el sector público y privado. Queremos sumarlos a todo este modelo turístico. Y entre todas esas relaciones, la que consideramos más importante es alcanzar otras alternativas de apoyo a las que ofrece el sector turismo. Es decir, queremos coordinarnos, dar asesoramiento técnico para llevarlos de la mano y que sus proyectos productivos con potencial turístico se logren. Y desde luego, pues todo eso combate la pobreza en el país. Entonces, este es nuestro objetivo. Estamos trabajando para esto. Y aquí quiero hacer alusión a muchas cosas que nos ha estado comentando el INDESOL, la Secretaría de Gobernación, y en diversos talleres que hemos estado participando nos han comentado que es la primera vez que una dependencia de gobierno se acerca a las organizaciones de la sociedad civil. Normalmente es al revés. Normalmente las organizaciones de la sociedad civil buscan a las dependencias de gobierno para bajar un recurso. Y en este caso, de la Secretaría de Turismo es al revés. Estamos interesados, la iniciativa es, estamos interesados en trabajar con ustedes para revisar el proyecto productivo que ustedes tengan para que se pueda lograr. ¿Quiénes de ustedes han trabajado algún proyecto productivo con un enfoque turístico? Ninguno. ¿Quién está interesado en dar ese enfoque a sus proyectos productivos? No, creo que son muchos y se darán cuenta un poquito avanzando más en la presentación cuál es el área de oportunidad que ustedes tienen. Y aprovechando este espacio, normalmente esto hacemos en todos los talleres. Pasamos una lista, un formato, para quien tenga interés de anotarse, su nombre de la organización, el nombre del representante, teléfono y correo electrónico, para que nosotros podamos tener comunicación con ustedes y ustedes con nosotros y empezar a crear redes de organizaciones de la sociedad civil para participar en la actividad turística. Entonces, dejo por aquí esta lista. Quien esté interesado en anotarse, con mucho gusto. ¿Qué podemos hacer? Pues siempre que estamos en estos foros, pues nos hacemos más chiquitos cuando hablan de que les vamos a dar o 1 millón de pesos, 60,000 pesos, y pues la Secretaría de Turismo, como no tiene este mecanismo, no tiene fondos para apoyar directamente, pues decimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero es cuando decimos, pues no todo es dinero. Creo que también las capacidades técnicas que podamos desarrollar es un factor fundamental en cada uno de los desarrollos que ustedes traten de emprender. Hace rato estábamos comentando, sobre todo en los tiempos, ¿no? A veces el interés que ustedes tienen en desarrollar algún proyecto productivo, pues no se casa con los tiempos que tiene un programa. Entonces, nosotros estamos totalmente convencidos que a partir, desde enero que estamos participando hasta noviembre, toda organización que se acerque a nosotros podemos estar revisando y calificando sus proyectos productivos para que en diciembre vayamos juntos con FONAR, con SEDATU, con SAGARPA, con quien tenga que ser y ayudarles a entender las reglas de operación. Entonces, también nosotros nos estamos haciendo expertos en los programas que tienen las demás instancias. Queremos desarrollar capacidades para ustedes. Normalmente lo estamos haciendo en productos turísticos innovadores enfocados al tema de cultura, naturaleza y gastronomía. Y les voy a decir por qué. En octubre del año pasado hicimos un foro, más adelante lo vamos a ver, donde participaron alrededor de casi 100 representantes de OSCs e hicimos una encuesta rapidísima de cuáles son los productos turísticos que están más interesados. Y las OSCs están interesadas en trabajar en turismo de cultura, ya lo veíamos con PACMIC, lo vamos a ver con FONAR. Naturaleza, estuvo ahí presente con AVIO, con AMP, no recuerdo qué otras instancias, y gastronomía, normalmente se dedican a esa parte con el tema de SAGARPA, el tema de gastronomía, el tema de proyectos productivos gastronómicos, agrícolas. Estamos trabajando con esos temas. Entonces nos enfocamos a esos temas, pero tampoco es limitativo, ¿no? Si ustedes tienen algún otro proyecto que dice, pues yo creo que esto puede tener un potencial turístico, es momento de trabajar. Queremos promover la integración de redes. Ya afortunadamente conformamos una red de organización de la sociedad civil y pues desde luego ser interlocutor con otras instancias. Lo que les comentaba, el 6 y el 7 de octubre tuvimos un primer acercamiento, nuestros amigos de INDESOL
y de la Secretaría de Gobernación nos ayudaron a tener este taller con un objetivo muy claro: motivar que ustedes se interesen más en desarrollar la actividad turística a través de la construcción o diseño de proyectos productivos con enfoque o potencial turístico. ¿Y qué es lo que identificamos? ¿Qué es lo que quisimos? Bueno, pues más bien, ¿cuáles fueron los principales resultados? Desarrollamos capacidades técnicas. En ese taller les dijimos qué era un producto turístico, cómo desarrollar un producto turístico. Desafortunadamente en este no va a ser porque pues tenemos muy poco tiempo, pero rapidísimo lo vamos a ver. Detectamos, despertamos el interés de ustedes para participar con nosotros, motivamos la conformación de una red de OSC, identificamos las necesidades y requerimientos de las OSC en materia de capacitación turística, nos dijeron en qué quieren ser capacitados, desde luego, y estamos trabajando en ello. Y pues desde luego que fortalecimos la coordinación y la concurrencia con nuestros amigos de otras dependencias y entidades. Hemos estado creando alianzas para poder conjuntamente ayudarles. Y entonces, lo que les comentaba en todo este proceso, en toda esta iniciativa que tiene la Secretaría de Turismo y como parte de aquel taller que tuvimos en octubre, les platicábamos un poco qué era el producto turístico, porque pues igual que en este foro, en aquel, pues les preguntábamos quién había desarrollado algún producto turístico o un proyecto con enfoque turístico, y pues nadie. No sabía ni qué era eso. Entonces les decimos que la estrategia de la Secretaría de Turismo en el tema de impulsar productos turísticos en coordinación con ustedes es, uno, fomentar la gestión del conocimiento turístico por línea de producto. Es decir, lo que queremos hacer es que la línea de producto, ahorita vamos a ver qué es una línea de producto, la línea de producto se enriquezca. ¿Tienes algún comentario? No, esa de línea de producto. Ya, ahorita la vamos a ver. Las líneas de producto es prácticamente lo que ofrecemos dentro del mercado desde el tema turístico. Una línea de producto, estamos hablando de lo que les interesa a los turistas. Es decir, pues vienen a la playa, tenemos una línea de producto de sol y playa. Vienen al turismo de naturaleza, pues tenemos una línea de producto de naturaleza, de ecoturismo, le llaman. Y entonces lo que queremos es que precisamente las líneas de producto se fortalezcan con el conocimiento que ustedes tienen. Normalmente desde un enfoque de turismo social alternativo, es decir, el turismo que genera la comunidad. Sí, adelante. ¿Me estás haciendo recordar que en algún momento la casa está en Tepito y tenemos un espacio del siglo XVI? Entonces, un grupo de alemanes, primero los franceses nos han hecho visitas de guía turística de la casa hogar, un espacio, una frase que uso, son memorias del pasado que son en el presente, trabajo director de esa cultura, la frase curso. Y luego ellos quisieron conocer la parte del barrio, entonces había dos muchachos que acompañantes aquí entre ellos, acompañados. Y esto, bueno, lo que hizo ahí es una situación importante. Eso puede ser también. Totalmente. Y tomando en cuenta este ejemplo, no solamente estamos tratando de sumar a la cadena de valor ese producto o esa riqueza que tiene el barrio, sino sumarlo a rutas turísticas. Pero además de sumar ese lugar a la ruta turística, digamos, necesitamos también, por ejemplo, ver el tema de la capacitación a guías de turista. Porque desde luego que las personas que viven en ese barrio, en cualquier comunidad, en cualquier localidad, pues son las expertas, pero no tienen ese conocimiento o esas capacidades turísticas para detonar lo que están haciendo. Y entonces este es un ejemplo extraordinario. Este ejemplo, pongámoslo a nivel rural, digamos, a nivel de comunidad, y es una gran riqueza. En el tema del senderismo, que es, por ejemplo, parte del turismo de naturaleza, pues no hay como el locatario, ¿no? La persona que vive en la comunidad o en el pueblo, que te dice perfectamente bien cómo subir al cerro. Te dice, hay un sendero, yo te llevo, nada más que hay que capacitarlo, porque desde luego
que todos los turistas exigen calidad en el servicio. Y entonces es un ejemplo extraordinario. Entonces, queremos generar y difundir información relevante, precisamente, o sea, lo que nosotros sabemos, sumar a lo que ustedes pueden llegar a saber y detonarlo desde un enfoque turístico. Promocionar lo que hacemos nosotros y la riqueza que ustedes pueden tener o conocer de sus localidades. Asistencia técnica, lo que platicábamos, ¿no? Capacitar a lo mejor a esas personas como guías de turista para detonar la riqueza del barrio, ¿no? La parte histórica. Integrar nuevos productos a rutas, circuitos y corredores con el propósito de incrementar y fortalecer la cadena de valor. Aplica también, ¿no? Sumar este tipo de producto a la cadena de valor, a rutas y circuitos turísticos. Y apoyar en la comercialización. No sé si por aquí alguien haya desarrollado algún proyecto productivo agrícola o quiera desarrollar alguno. Bueno, pues la idea es ayudarles a que aquellas mermeladas tan ricas que luego llegan a hacer, o aquellas bolsitas de café en comunidades que lleguen a producir, pues desde luego apoyarles a comercializarlas desde un enfoque turístico. Y no hay otra cosa más que llevar a los turistas a ver todo el proceso de cómo hacen la mermelada de guayaba, de la mermelada de fresa, a cómo cosechan de chile, cómo hacen el café, etcétera, etcétera. Y eso es una línea de producto enfocado al tema gastronómico. Perfecto. Estas son las líneas de producto donde ustedes pudieran estar participando. Tenemos turismo de cultural, deportivo, sol y playa, cruceros, naturaleza, reuniones, turismo social. Y de cada una de estas ramas, llamémosle así, de estas cabezas, se desprenden pues infinidad de actividades. Turismo de naturaleza, pues tenemos el ecoturismo, turismo de aventura, el senderismo, etcétera, etcétera. Turismo de cultura, pues tenemos la artesanía, tenemos las culturas vivas, etcétera, etcétera. El deportivo, golf, fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. En eso ustedes pueden estar trabajando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en el sector turístico? Innovar. ¿Y cómo innovamos? Pues obviamente aprovechando el conocimiento que ustedes tienen en el local. Lo que ustedes hacen es algo nuevo. Les voy a dar un ejemplo. Los turistas, sobre todo los europeos, están muy interesados en venir varios días e insertarse en las tradiciones que tienen las comunidades. Viven en casas que se ofrecen como tipo hostal para conocer cómo cocinan, cuáles son las tradiciones, y cada día esa línea de producto que estamos enfocando al tema cultural está siendo detonado cada día más. ¿Que tenemos que crear lo que no existe? No, o sea, sabemos que ya es turismo de sol y playa, pero tenemos que innovar en crear algo que ya sea diferente para nuestros turistas, y solamente con ustedes podemos lograrlo. Tenemos que crear valor agregado en la percepción del cliente, experiencias únicas, con lo que ya les comentaba hace rato con los turistas europeos. Destacar valores, existencias, usos y costumbres milenarias, precisamente lo que comentaba el compañero de PACMIT, es fundamental. Para el turismo es fundamental ayudar a resaltar esos valores que tenemos como país. Y pues conocer, experimentar nuevas formas de comercialización, vender y promocionar. Estamos convencidos que el modelo de all inclusive, es decir, todo incluido, pega, se vende. Desde los tour operadores, ya viene el paquete ya comprado, el turista viene, disfruta, no sale del hotel, y eso pega, eso deja derrama. Pero ¿qué queremos? Queremos que ustedes, o las regiones, o las localidades, las comunidades, se sumen a esta cadena de valor. Es decir, a lo mejor el turista no va a salir del hotel, pero ustedes pueden participar, a lo mejor en la producción del jabón, de los shampoos, que ahí se venden, o que ahí se usan. La comida, ¿no? A lo mejor la comida regional, ya termina. La comida regional, pues que se adquiere a través de estos hoteles. Y entonces, pues ¿dónde? Pues donde ustedes trabajan. Donde ustedes están, ahí es donde queremos nosotros ver. Ojo, pongo ahí potencial y viabilidad turística en rojo porque tengo que decirles, no todo proyecto tiene potencial turístico. Hay factores que necesitamos observar para ver si un proyecto tiene potencial turístico. Un ejemplo, la conectividad. No vamos a apoyar algún proyecto productivo que esté en la Sierra X y donde no se pueda llegar. Necesitamos ver
factores turísticos que podamos potenciar para poder trabajar. Hemos trabajado, pues hemos creado las alianzas estratégicas con todas las personas que ya han estado participando aquí y queremos hacer estas alianzas estratégicas con ustedes. Estos son mis datos, yo les agradezco mucho su atención y me pongo a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces para dar continuidad, va a